4. Ya. ¿Tiene un problema emocional? ¿Ese es de la guía? Sí, es de la guía. Entonces, es interesante prestarle atención a este. Por supuesto que para el certamen 2 hay que dominar las 5 estructuras básicas: el inversor, el seguidor, el sumador y el diferencial. ¿Ya? Este es un ejemplo de una entrada y una salida, pero podría haber más de una entrada y solo una salida. O sea, podría agregar una etapa más. Profe, era inversor, sumador, diferencial. Y seguidor. Profe, ¿qué está después de la 2 abajo? ¿Está la tierra? 4K7. 4K7. Sí. Ese es un. ¿Hay dos inversiones, no, profe? No sé. Primero, hay un meme que dice: solo Dios sabe esa. Profe, con un 6% todavía no sale electrónica. No, pero hay que sacar las ponderaciones. ¿Cuánto puede entrar? Necesito ser, tengo que tener un 6% para No, pero tiene que hacer que llegue a tu precio. el 4% de. ¿Ya hizo el certamen? No, todavía no. Lo que vea hoy me va a definir. Profe, No, depende de usted. ayer no. Profe, Ayer. yo estoy con el profe Orlando en el laboratorio. Hablando no, a dos. Ah, no me digas. ¿Cómo le Profe, ¿qué hizo? No, pero habla de usted solo. Horrible. ¿Quién es el que está conmigo? Profe. Pero solamente armaron Y aplicar la otra. Oye, a todo caso mencionar. Claro. Porque el problema es que A mí es mejor es el problema es que se las puntas que le han metido, te sale con ruido a la salida. O sea, tiene que tratar el surdo como de. Ahora, decir una cosa, que esto es para el hecho del que está conmigo, que la elección del operacional no fue tal vez la mejor elección si hubiese hecho el problema de otra manera. Y la razón es muy simple. A los que les pasó, por supuesto. Lo más probable es que, no sé si les pasó a ustedes, que hubo gente que quemó operacionales. La gente quemó operacionales porque, y eso lo explicamos, esto porque se invierte la polaridad de conexión. ¿Ya? Eso es por el hecho de que se trabaja con dos fuentes, no con una. Entonces, ¿qué gracia tiene el circuito de tránsito? Que si bien tiene condensadores y todo el cuento, tiene una sola fuente. Entonces, es muy improbable que se queme ese circuito. Pero el otro es más probable que se queme. Por eso, para ese tipo de actividad es necesario hacer práctica, porque si no la haces, te encuentras con que tú conectas, ¿ya? Y como yo lo hacía antiguamente, yo dejaba que las cosas se quemaran más. Entonces, claro, decía, está listo, pero dale, sube y conecta. Lo conectaba y se quemaba, porque evidentemente estaba mal armado. Escucha, qué pena, pero bueno, así se aprende. Y ahí el primero, ¿cuál fue? La primera Profe, hablando de seguir a los bots. No. Bueno, pero ahí vamos a ver qué pasa. Aquí lo que importa es. No. Profe, hágame la prueba. La porque ya vimos el grupo para la altura de la condena. Sí, está haciendo pruebas. Tengo que hacer otra tarea. No, si no se. Ya, pensamos un poquito en esto. A ver, este típico problema, que es un problema que seguro entra, que es operacionales con resistencia y condensadores. ¿Ya? Acá lo importante es entender, y el objetivo de esto es entender que en la práctica uno de los condensadores los tiene como que en el fondo
queda simplemente como un circuito resistivo clásico, recordando entonces la estructura elementaria. ¿Ya? Ahora bien, el tema es cómo yo los omito, porque no es llegar y sacarlos. Eso depende entonces de cómo en el fondo opera el condensador, y esto lo explicamos siempre, para que se entienda bien qué es lo que pasa en la práctica. Yo cuando tengo un condensador, esto también pasa con bobinas, pero con una lógica distinta. Acá no lo veo porque en realidad no veo con bobinas. Este condensador tiene dos condiciones de frontera de operación extremos, ¿cierto? O está abierto, ¿sí? O está en cortocircuito. ¿Ya? El tema está que esa evolución de pasar de abierto a cortocircuito está condicionado por la frecuencia a la cual estoy alimentando. Se supone que acá, ustedes siempre, para amplificar esta señal, tienen una fuente alterna. ¿Ya? Y por lo tanto, esa fuente alterna posee una frecuencia de trabajo, que es de operación. ¿Ya? Por lo tanto, uno quedaría dominando la red de uno, esto sería calcular la reactancia, hacer los paralelos y trabajar esto como si fuera un circuito complejo. Parte real. Pero se supone que el fin del diseño de los condensadores entonces resolver algunos problemas prácticos, como por ejemplo la presencia del ruido o desacoplar el voltaje continuo, y por lo tanto lo que uno entonces le interesa entender es que la operación del circuito trabaja sobre un rango de frecuencias, desde una frecuencia baja hasta una frecuencia alta, y eso lo van a condicionar los estados de los condensadores. Ya, les pido por favor que mantengan silencio, porque la gente que empieza a hacer lo que empieza a hacer. Entonces, dicho eso, intentamos un poquito de transición. Condensadores, si estos tienen un equivalente en cortocircuito, significa que no importa si yo aumente más la frecuencia, ya el condensador no va a cambiar su estado más. Entonces, lo que coloquialmente nosotros llamamos en electrónica es que el condensador está muerto. Cuando está en cortocircuito es porque ya murió, ya pasó su etapa. Pero mientras está abierto, todavía podría adquirir impedancia. Entonces, en general, el problema siempre está en los condensadores abiertos. ¿Ya? Entonces, hay criterios para definir eso que tienen que ver con el orden de magnitud. Entonces, en general, los condensadores, no siempre así, pero en general, los condensadores que están en microfarados, su tendencia es que en el análisis de circuito a una frecuencia de interés estén en cortocircuito, porque ya absorben a partir de la frecuencia que estoy ingresando, y los condensadores que están en el orden de los nanofarados y picofarados son condensadores que aún están abiertos porque actúan en alta frecuencia. Mientras que los condensadores microfarados actúan en frecuencias medias bajas. ¿Ya? Por lo tanto, más allá de eso, el asunto es que si por ejemplo yo no pusiera los valores y pusiera cualquier expresión, lo importante es entender que hay una lógica, que es que la señal se tiene que amplificar por las etapas. ¿Ya? Entonces, dicho eso, vamos a hacer primero un análisis para contestar después las preguntas que están acá. Si la señal tuviese que pasar en esta estructura, ¿qué estructura es esta? Inversor. Ya, perfecto. Entonces, si es un inversor, ¿cómo debe estar el condensador de 10 microfarados? ¿Abierto? En corto, o muerto. Cortocircuito. Ya. Abierto. Corto. Abierto. Perfecto. Y producto de eso, entonces, al final lo que me van a quedar son las resistencias del circuito. Ya dijimos que esto era un inversor. Sí. Y esto sería un. No inversor. Hay que fijarse ahí en el orden, ¿cierto? No inversor. Por lo tanto, en principio la señal tiene esta evolución. Está ahí con esa polaridad. La invierte. Y obviamente no la invierte y la invierte mucho más bien. Entonces, vamos a ir sacando los que nos piden. Partamos primero por sacar la reactancia de cada condensador. Vamos a partir por el ejemplo. Es parecido. Y el microfarad de la ágil. ¿Ya cuánto vale la reactancia de microfarad? ¿Ya vamos a calcular? No, partido en 2 mismos la frecuencia. Claro. Ya, esa es la fórmula general.
grande, hacemos 14. La frecuencia del T incluso que era 250 serían 850. por el condensador que te lleva por día a la hora. Exacto. Ay, también, ya se está matando. Me encanta. 18,72. ¿Cómo? 18 coma. 18 coma. 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 Ya, o sea, prácticamente se está acercando al cero, ¿cierto? O sea, se está prácticamente ya muriendo. Ya, muy bien. Vamos al siguiente, que sería el de 2,2 nanofarads. Entonces, la reactancia de 2,2 nanofarads es 1 partido de 2, 3,14,850. Ya, esto sería 2,2 por la cuarta. Menos 9. Esto está en nanofarads. Ya, siempre recordar que el microfaradio es 10 a la menos 6. Nanofaradio es 10 a la menos 9. Y picofaradio no es 10 a la menos 12. Ya, vamos con el de ya, ¿cómo se le dice? 75.000. 85 coma. 85.000. Ya. 109. No, 109. Coma 59. Aquí. Es omni, como son 85 metros, 85 kilómetros. Entonces, como el día va a ser 18,6 a kilo. Claro, entonces aquí queda claro que este tiene una alta impedancia y entonces todavía está en un estado abierto si lo comparamos con 12, pero se está comparando 12. O sea, significa que si yo aumento más la frecuencia, esto empieza a bajar. Profe, igual en los momentos, puede ser incluso igual, ahí habría que hacer el paralelo. O sea, profe, contra un chico sea el condensador, ¿más de la distancia de Sí, exactamente. Y por eso es la aplicación que está en corto. Exacto. Claro, se baja ahí. Entonces significa que si esa frecuencia yo la voy aumentando, esto va a empezar a bajar. Porque la frecuencia también es totalmente proporcional. O sea, yo hago un control sobre la frecuencia, pero yo fijo el límite con el condensador. Entonces yo digo a qué frecuencia quiero que actúe. Entonces se entiende que van a efectuar una frecuencia más alta de 850 veces después con pan. Pero como entonces lo tenemos. Vamos a lo siguiente, ya ustedes ya lo hicimos, pero está repetido, así que no hay que hacer. 3,3 nanofarads. Reactancia a 3,3 nanofarads. 1 partido por 2. 3,14 por 850 por 3,3. Ya es lo mismo, tiene la misma lógica. Perfecto. Ya ahí habrán algunos puntos. Ya, recuerden que el problema 1 de operacionales tiene 60 puntos y el circuito digital tiene 40. ¿Eso es usted? Son dos problemas. Este que vale más. ¿Cómo 60? Este vale 60 y el de circuito digital, los mapas de Carnot, valen 40. Pero el mapa Carnot, el mapa Carnot sí o sí. Sí, seguro. Ya. Está. Ya vamos a hacer un ejercicio de mapa Carnot. Ese está como bien estandarizado. Vale los ejercicios de la guía y los de diseño. Sí, porque en realidad tenía una y teníamos que nosotros dibujar eso. Exacto. Y después hacer un El mapa de resultados. Ya, vamos a ver. Letra B. Ahora sí, me piden voltaje de salida, sí, B igual a 33 y F850. Entonces, lo que justifica este análisis simplificado es, dado que se hizo el cálculo de la reactancia y se verificó que esta es pequeña frente a 3,3 kilos y estas dos son dos grandes frente a las que están en paralelo con ellas. ¿Ya? Entonces uno puede hacer la aproximación y decir entonces lo que digamos al principio, que el de la entrada está en corto, los dos
salida final, necesito conocer la salida individual. Entonces esto vamos a llamarlo voltaje de salida 1. A esto le voy a llamar voltaje de salida. Vamos a ver así, ¿no? Voltaje de salida 1, o sea, porque lo otro ya se tiene. El voltaje de entrada es 1. Entonces, de entrada es de 70 mV. Ya acá no especifican si es RMS o bridge, es irrelevante porque lo importante es que lo calculen. Yo creo que el sistema va a estar indicado, pero no hay que pasarlo ni a. Trabájelo con usted, ¿no? Por lo tanto, yo tengo aquí 72 acá, 73 mV. Ya, porque estamos haciendo ahora la señal que puede poner un sensor que es pequeño. Ya, estos son inversores, por lo tanto, ¿cómo sacamos el voltaje de salida? Pero igual a ahí. ¿Qué cosa tendremos que aplicar acá? La inversión Sería menos RI partido de NRI ya, por BI. perfecto. Y eso nos da menos 273. Ya sería entonces menos 12 partido por 3,3. Ah, 3,3. Perdón, Sí, 3,3. Ah, perdón por el difícil. Profe, ahí dice RF, ¿no? RF, sí. ¿Qué significa la RF? Viene de feedback. El feedback es la alimentación. Te tomas la salida y te devuelves la alimentación. ¿Cómo queda la resistencia de la iglesia? La realimentación. ¿Y una? Y esto por 70 y. Ojo con esto. Mientras el voltaje no sobrepase los 1000 milivolts, que es un volt, ustedes trabajan todo en milivolts, no lo conviertan. Entonces no le pongan, no va a faltar que lo hagan. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar? Entonces, se lo digo antes, vamos a estar como en un 0 y no lo conviertan. Porque si vos estás en mí, los cálculos se van y a Entonces es el número. Y ya después cuando sobrepasa los 1000 milivolts, ya ahí lo cambian a volt. ¿Cuánto dará esto? da menos 273. Menos 200. 73. Ahí creo que me dio una A ver. 73 por parte de Vaya, están a tiempo a ser candidato a diputado. ¿Por qué? Ah, No es que yo creo que la premio por ahí. Ya no corre lo del. no sabía. Hasta ahí. No, pues 275, vamos a trabajarlo con los 3 decimales, o sea, con el entero. Ya voy a estar en mi A ver. 265. Ya, ahí está. ¿Cierto? Negativo, es importante el tema del signo porque esto es inversor. Bien. Ya. Ahora, fíjense en este detalle aquí que tenemos cuidado. Aquí corresponde poner esto. Pero ahí es una caída del centro. Por eso, precisamente, esto quiero que lo entiendan. Este circuito, a diferencia de los otros, no amplifica atenuante. Porque es un divisor de voltaje, un divisor de voltaje siempre me da medio. ¿Ya? Entonces, es necesario también pasar al cálculo intermedio. O sea, significa que la salida de este está condicionada por la entrada. ¿Entendiendo que este detalle? Ya, por lo tanto, ¿cómo sacamos el voltaje de salida 2? Creo que eso me duda que el menos del inversor se toma o se Se toma, se tiene que mantener. se mantiene. Se tiene que mantener. Ya. Ahora el voltaje O2 es el no inversor, ¿no? No, todavía no. Ah, sí, la entrada. Así, cierto, divisor de voltaje. Sí. ¿Por qué hizo eso, profe? Ya, bueno, acá el voltaje de todo. Ahí no. Sí, hay una asistencia, ¿no? Hay que hacer lo que lleva. Nadie tiene duda. Han consultado. Pero esos dos son del no inversor. No, a ver. No, este es del inversor y este es del divisor de voltaje. Entonces ahí lo pasamos al inversor. Aquí ya, de aquí para allá. A ver, Ya.
O sea, hay un circuito intermedio ahí. Eso me dio menos 180,50 milivolts. Menos 181. Milivolts. Entonces, perdió algo de nivel, no tanto, pero perdió. Ya, bueno, pero. Muy bien. Y por lo tanto, esta salida ahora pasaría a ser entrada del no inversor. Entonces, por lo tanto, decimos que el voltaje de salida valdría ¿cuánto? Sería ahí dejando como inversor. No, Para los no inversor. inversor. El inversor no. Y la pasa para ahí. Sería el 1 más. Ahí va. Por el regalo. En este contexto, el RFD. Entonces sería paréntesis 1 más el 18 partido la 1,2. ¿Por qué se toma el 1,2? Porque ese es el RI. Porque ese es el que va a tierra. Este está dibujado al revés. Aunque lo que sea así. Pero el dibujo puede cambiar de orientación. Sería el RP. Y el RI siempre es el que va del negativo a la tierra. En el inversor, el que está tierra ya ahí. Ya, y esto sería por menos 150. Ahí está trabajando el voltaje del inversor. Claro, no hay que. Menos 2000. El inversor va a ser el voltaje del inversor para el punto. Ahí pasamos. Entonces, esto en volt cuánto sería. No, a ver, en volt. 2,8. Bueno, 2,9. Bueno, por tanto, todo este sistema levantó una señal hasta un valor de 2,9. Invertido, o sea, invirtió la polaridad que lo tiene el dibujo. Muy bien. ¿Está lista la vez? ¿Esto da puntaje? ¿Está lista la vez? Sí. Profe, una consulta. El 1 más 18 partido 1,2, ¿de dónde se sacó? No es razón. La fórmula que está aquí. Esa es la fórmula del inversor para sacar el voltaje de salida. Muy bien, excelente. Ya, una duda aquí con eso. El problema de la. Letra C. Profe, Sí, ¿cuál es la de? ¿hay punturas dos o eso cada uno por separado? Aquí. La de arriba es la del inversor, la segunda es la del inversor del voltaje para el voltaje y el tercero es el del no inversor. Y el voltaje obvio era menos 2,9. No, es que lo convertí a volt porque ya pasé los milivolt, así que esto se convierte a volt. Hizo cada uno de su combinó nada. No, Ya. no se combina ninguna porque una es una de las. Claro, ya, entonces el tema es que supongamos que el diseño de acá no le gustó o no es el adecuado, se quiere rediseñar. Es un problema de diseño. Obviamente para diseñar hay que dar especificaciones. O por ejemplo, que la ganancia sea 24 y su corte de frecuencia sea 4 kHz. Entonces, ¿qué ecuaciones necesito? Primero la ecuación del no inversor, que ya sabemos que según esto es BO igual a la nuevo 1 más RF así de RI por el voltaje O. Ya. Entonces, ¿qué cosa es la ganancia? El voltaje o partido voltaje. Exacto. En este contexto sería esto y por lo tanto sería
1 más RF partido por RI, y me dicen que eso debiese valer 24. Entonces aquí yo tengo una ecuación, la primera ecuación de diseño. Entonces, la regla dice que si tengo incógnitas, tengo 2, necesito tener otra ecuación más. Si tengo 3 incógnitas, necesito 3 ecuaciones, tengo 4. Esa es la regla. Entonces, necesito la segunda ecuación. ¿Dónde encuentro la segunda ecuación? En el corte que me están pidiendo que tenga. Entonces, como esto es. ¿Cómo es esto? ¿Es pasabajo? ¿Pasabajo? Bueno, el no inversor. El que está aquí. ¿Qué pasa? Ese es un pasabajo. Ese es pasabajo. ¿Por qué está en esta Si yo tuviese el condensador aquí, en serie con este sería pasaltos, y si lo tuviesen los dos sería pasabanda. Ah, entonces pasa abajo porque los condensadores están por arriba. Ahora, ¿por qué pasa abajo? Recuerden el análisis. En baja frecuencia está abierto y deja pasar la señal. Y en alta frecuencia, ¿qué le pasa a este? Se vuelve un cortocircuito y anula la ganancia, por lo tanto la ganancia es 0. Entonces va a ser un voltaje que tenía un valor y en alta frecuencia se hizo 0. Eso es baja. Solamente dejan bajas frecuencias y bloquean las altas. Esa es la forma de analizarlo en general. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál es la frecuencia de corte de un pasabajo? 0. No, porque abajo. ¿Puedo partir de 1, 2. Bueno, en este caso, en este concepto sería mi R, F, por C, en este caso, C4. Sería, no, 3,3. Es 1,2. ¿por qué se pone el RI y no el RI? No, porque en la regla del corte, de la frecuencia, siempre tú cuando calculas cortes, tienes que fijarte cuál es la resistencia equivalente que ve el condensador. Y por lo tanto, la equivalente que ve el condensador acá es esa. Esta es la que está en paralelo. Tú lo tomas para acá, ¿por qué cosa? Porque este punto todavía es igual, así que se separa el circuito ahí. ¿RF o...? RF. Profe, ¿por qué limitar yo eso? ¿El RL partido de ahí? ¿O sea, el RL partido de ahí? Ah, Y aquí ¿cuánto vale sobre el diseño? 4 o 4000. Ojo, esto tiene que estar expresado en Hz. ¿Ya? Y de esa manera el condensador está en faradios y la resistencia tiene que estar en ohm. ¿Ya? Entonces, aquí está mi segunda ecuación. Resistencia. Entonces, ¿qué tenemos que despejar de aquí? El RF, y con ese RF despejo el RF. ¿Ya? Entonces, despejemos con la habilidad matemática que tiene. ¿Cuánto vale aquí RF? Planteémoslo primero. Sería. Intercambio nomás. 1 partido por, pongamos los datos. 2, 3,14 por 4000. No, 1,2. Porque es una cosa, en el año pasado también se equivocaron de la prueba. Ponían esta cuando tenían que poner esta. Así que cuidado con eso. ¿Por qué la menos 9? Claro, ponía la menos 9. Después que se lo estoy advirtiendo, ¿ah? Se lo digo una y otra vez y no me hacen caso. Se toma el valor del condensador. Niño del laboratorio. O sea, profe, siempre que nos diga. Ah, niño del laboratorio, no. Profe, Ya. siempre que nos diga un valor en la pregunta, nosotros asumimos que ese valor, si nos da, nos da, no resuelve la pregunta. Claro. Porque estoy rediseñando el circuito, pero eso significa que estos valores los tengo que cambiar todos. En esta etapa. Bueno, si yo, por ejemplo, no te diera, el condensador tendrías que utilizar eso. Ya, pero yo le voy a dar un dato. Ya que yo lo que está lleno de hacer, no lo puedo hacer esa parte. Porque yo decía, tal vez frecuencia sea más rápido que se gane que jugar. No, porque ella ya, claro. Claro. profe, pero ¿cuál
arbitrario que la gente comete un error muy común. No se puede. O era que usted lo que va a decir no. No, porque en el fondo, en lugar de tomar ese, toma ese. No, pues estamos haciendo el 4, ahora toma uno. Te dio exacto. Ya pongámoslo así, 33.000. Ya, que quiero que lo hagan con mutaciones y después se aproxima entonces a 33 Kilo. Ya que la máxima sería 33 kilos, que es la resistencia más central. Muy bien. Y bueno, tendremos que despejar acá el rey entonces. Antes de eso, tengo esto. Ya, despejemos. ¿Cuánto vale el rey? Solamente expresión, sin datos. ¿Uno más? No, expresión. Expresión no. De uno más. Ya de uno más. Uno más. A más, a ver. ¿El más? ¿Es uno? Ya, o sea, se lo comparte, eso es lo que quiero explicar. Sí, ahora despejemos cuánto vale el rey. Dios mío, la expresión. Menos uno. No, en AB menos uno. Ya. Dicho eso, entonces, el RF nos dio 33.000. No. Y la P nos dio, era 24 menos 1 es 24 menos 1. ¿Cuánto da? 23. De ahí, entonces aproximadamente es 1,4. Y el más cercano comercial es 1,5, por eso es 1,5. Listo, problema solucionado. Entonces, el profe de lo era 33.000, ¿cierto? No era 33.000, ¿cierto? 33.000 no, es la aproximada. Claro, si ocupan ese, va a estar igual. Tema de. Ya que un gran problema, esta una vez fue un problema aceptable, así que. Cuando las cosas eran distintas. Claro, tan distintas reglas para que más. No cambió mucho. Así que no se sientan tan. Ya, dudas, consultas. Profe, yo tengo duda. El RF y el RI que usted dijo que daban. Ya, desde acá. Pero solo a la RI que 1,2 y a la RI que es 18. Sí, no, pero del diseño calcular. Porque te pido, de hecho, valores a modificar. De R5 gracias significa este problema, ya no vale 18 y no vale uno más. Y lo más probable es que tampoco es donde salvan guys, por eso no se los tengo que dar. Digo, si yo les doy esto, no tienen forma de resolver la cosa. Pero ese es el orden. Uno agarra la frecuencia de corte, saca una de las resistencias y la otra la saca por la ganancia. Y generalmente la que cuesta más despejar es la del no inversor, si se dieron cuenta. Porque la del inversor es más fácil. No, por el 1. Para el 1, porque lo suman, lo restan, lo que acaban de escuchar. Entonces, yo voy no, sí, pero adelante, Profe, usted toma
la regla de uno como un paréntesis, ¿no? Sí, porque si tú divides y resta uno en la primera paréntesis, vas primero a dividir el primero y después restar el segundo. En la calculadora, típico que me hace un error numérico, también pasa eso. Ya en ese tipo de ejercicios, en la calculadora tú podías hacer 3.000, 33.000 dividido 24 menos 1 sin paréntesis. Y lo que haces por regla de precedencia es dividir y el resultado restarle, cosa que no es correcta. Usted tiene que ir paréntesis abajo. Esta es una regla general para que no se olvide nunca. La raya del denominador siempre va en paréntesis. Lo que hace es que uno no lo coloca. Los matemáticos no les gusta colocar en la cuestión, pero yo, como soy ingeniero, no matemático, se pone en paréntesis siempre. Y así nunca te hay que equivocar la calculadora. Porque primero va a ser el paréntesis. Porque se supone que en la matemática se entiende que ahí va incluso en paréntesis. Como no lo indica, la gente lo hace pensando que es paréntesis. Profesor, yo tuve una duda de que, por ejemplo, puso voltaje O, 1 más R partido una raíz, después voltaje O igual a B igual con voltaje O partido un voltaje O2, 1 más RS partido una raíz igual a 24. Como que me marcó un poquito. Porque esa es la ganancia. El 24. O sea, en el fondo, esto que está aquí se llama ganancia. Sí. Pero obviamente esta es la ganancia del no inversor. Pero, ¿por qué puso eso del voltaje O partido un voltaje O2? No, el 1 más R. Porque esa es la fórmula despejada. Si tú tenías esto, este pasa dividiendo y te queda eso. Y ese es eso vale 25. Pero eso no importa mucho, ¿sí? No importa, porque si vale 30 o vale 8, no importa. La asistencia cambia. No, eso se puede pasar una vez. Ya. Vamos a ver, ¿no? Pero vos repites. No, lo que pasa es tenía el punto que la alquiler es 1.200. Ya, pero como entre 33.200 y 33.000 no hay mucha diferencia, porque de hecho el comercial que ustedes compran varios 33, entonces el 33 la estándar. Ya, vamos al mapa. Ahí, aquí, claro. Mira, una raya más chica. Diría rápido. Ya mientras. A ver, vamos. Cuarta lo que ya. Vamos, cuarta lógica es sencillo. ¿Y puntos? De un mapa de 4 va a salir. C' por D más A por D' por C D' más A por D' por C' por D' más A por B, C' por B' más BCD. Entonces, se pide
el mapa de la expresión mínima y global nada más una expresión y no, yo estaba hablando de los niños, no. Hay que tirarla ahí arriba del techo, no. No, que uno no sabe si hay un muerto aquí. Ya. ¿Qué lo demás? Estamos ahí. Entonces, mientras ustedes creen el contexto, ¿cierto? Una expresión que ya está expresada en literales simplificados, ustedes no van a tener que usar postulados ni teoremas, porque la expresión ya viene dada para que ustedes la puedan leer en el mapa. El problema aquí es cómo lo leen, porque obviamente si la lectura, a ver, aquí pueden pasar dos cosas. Que la lectura del mapa esté mala, lo hicieron mal uno, pero que la simplificación de ese mapa esté buena. Por lo tanto, aunque no es la función correcta, si ustedes engloban y simplifican bien, también se les puede considerar bueno. ¿Ya? O puede pasar también que ustedes hayan hecho bien el mapa, pero que hicieron mal la simplificación. Entonces solamente se les considera una parte. Entonces, el mapa es de 4 variables. ¿Ya? Entonces, aquí lo primero que no, en lo que no hay que equivocarse, evidentemente, es en hacer el mapa. Entonces, vamos a partir con mapa. Entonces, estoy así, ¿no? Ya, luego que hoy día tienen que entregar la tarjeta. No se da más plazo para eso. Ya. En este orden, A, B, C, D. Por lo tanto, aquí marcamos función de A, C, D. Ya, F mayúscula. Aquí importa el tema del orden. Ya. Coloquemos los números. ¿Cómo sería aquí? 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Siguiendo la misma lógica sería. Eso nunca cambia, se puede así. Este sería como la tabla de verdad implementada entonces en el mapa canónico, para encontrar lo que nosotros llamamos las adyacencias. Entonces, ahora viene el procedimiento de leer, recordando que aquellas expresiones que tienen prima valen 0 y las expresiones que no tienen prima, que no son negadas, valen 1. ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿dónde está C' por D? 0, 1. Ya, 0, 1. Lo desafina de nada porque como no se menciona en la ILB se puede... Claro, sería ahí. Y como A y B pueden adquirir cualquier valor, serían entonces estos elementos. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto vale C? ¿Cuánto vale D? Ya, ¿dónde está el 0 y 1 acá? Ya, son los únicos elementos que hay, así que yo agrupo, completo, y voy rellenando todos esos lugares. Ya. Vamos a lo siguiente, a ver acá. Sería La otra sería el 0, Ya, aquí sería 1, 0,
1, 0. Entonces, opa, característica letra. Aquí se agrupa por partes. Como tengo las 4 letras, primero veo las primeras 2 y después las 2 siguientes. ¿Dónde está el 1, 0? Aquí. Entonces, esto intersectado con el 1, 0 de acá. Es este, ¿cierto? Entonces, la intersección de este con ese es este. Se tienen que intersectar, esto es como la teoría de conjunto. Yo tengo estos elementos intersectados con este. Y ese es el tipo que es relleno. Claro, porque son los cubos de ambos, que son los elementos que engloban ambos. Estos no los llenan, porque estos no son comunes a eso. Ya pongamos, sería 1, 0. El 1, 0, ¿dónde está? Ahí. 0, 0. Acá sería S con S. Sería el después el 1, 1. Ya. Entonces, el 1, 1, ¿dónde está? Aquí. La intersección con 0, 0 sería. Aquí parece que. Sería ahí. No se sería todo 1, pero también se cuenta sería por abajo, pero también el 0. Ya, aquí me la atención a este es 1, 1, 1. Aquí lo hago así. ¿Cuál es el par que tengo? CD. Entonces CD1 es este. Y lo voy a intersectar con aquellas partes donde B vale 1. Entonces, ¿dónde B vale 1? Vale aquí y acá. O sea, ambas. Entonces, intersecto esa con esta. Y la intersección de esa con esa es estas dos. Y ahí No, pero nada, no tiene valor. Ahora pausando un poquito las antiguas. Después explico la lista por separado, la está multiplicando simplemente. Exactamente. Ahora, como menos lo piensan así, miren el detalle. ¿Cuántas letras tiene este? Cuando ustedes anotaron, ¿cuántos unos generaron? ¿No? Uno. ¿Cuántas letras tiene este? ¿Cuántos unos generaron? ¿Cuántas letras tiene este? ¿Cuántos generaron? 4. Entonces, al menos sabían la cantidad de unos que dicen tener. Con 4 letras es 1, con 3 letras es 2, con 2 letras serían 3. 2 a la 1, 2 a la 2. ¿Pero que 4 letras? Entonces, con 4 letras tienes que cerrar formar 1. Con 3 tienes que formar 2. Con 2 variables tienes que formar 4. Y con una, 8. Con una 8. Sí. Ah, claro, entonces. el caso de cerrar tiene que ser relevado. Ya, ahora vamos a ver el tema de cerrar. Ya. ¿Alguna otra duda de aquí con respecto a esto? Creo que hay un documento que le da No, acá no es relevante. no es relevante. No, eso es cuando tú diseñas. Ya. Ahora vas a encerrarlo. Sí, correcto, ya. Entonces tendríamos ahí, ya. Aquí habría 20 puntos. Por ejemplo, supongamos A'. Supongamos A'. ¿Dónde está A' acá? A vale 0, ¿cierto? Ya, vale 0 aquí y vale acá. Entonces tú tienes eso, completo, y ahí están los. Vamos a la expresión mínima, vamos a encerrar. Reglas para encerrar. La mayor cantidad de unos y la menor cantidad de grupos. ¿Ya? Pero los encerros de unos son de razón 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. Entonces tienes que poner el número variable. Entonces, siempre partimos del más grande. Todas las 4 es 16. ¿Puedo encerrar 16 unos adyacentes? No, porque ya hay casi ya en blanco. O sea, no puedo encerrar todo. Imposible. Así que
De 8, tampoco. Ya, y de 4. De 4 a 7. Aquí tengo, ojo, también puede tener distintas soluciones. Un sistema, por ejemplo, podría ser este. Ahora podría encerrar este. Yo pueden compartir. Yo voy a encerrar. ¿Y ese uno que queda ahí? No, ¿no se cierra? No, nadie que lo tiene. Ya, ¿puedo seguir encerrando más grupos de 4? Grupos de 2, entonces. O. Esos dos no eran diagonales. Esos dos ahí sí. Porque recuerden que el mapa de Carnot es continuo. O sea, cuando yo me voy para allá, me devuelvo acá. Cuando me voy para acá, me devuelvo para acá. Significa que es adyacente. Claro, por ejemplo, arriba si hay uno acá, puedo cerrar ese con ese. Están al lado, lo que pasa es que el mapa no lo continúa. Es como que está ahí la vuelta. Entonces, ojo, este es adyacente a este. Ya que este como mapa, que es como en perspectiva. Ya, ahí hay, ¿cierto? Entonces vamos a leer los grupos, ¿sí? Para sacar la expresión misma. Entonces pregunta, vamos a leer primero los grupos de 4. ¿Cómo se lee ese grupo de ahí? Hay que interceptar este de ahí con este de ahí. Sería A, Ya. y C prima. Ya, ahora, ¿cómo es esto? Porque cuando yo hago este barrido, el que no cambia es este, siempre vale 1. Porque, por ejemplo, B, este vale 1 y vale 0, entonces no se está de acuerdo con B. Pero como A vale 1 aquí y 1 acá, esto es A, ¿correcto? Todo esto es A. Cuando tú haces lo mismo acá, el que no cambia es este, que vale 0, que corresponde a C', porque vale 0. Por eso esto es A por C'. Esto es como leer A interceptado con C'. Ya tenemos un grupo. Vamos al siguiente, el del medio. Intersección, ahí. B por Más. B por D. Por D, correcto. Ya. ¿Por qué B por D? Porque B vale 1 y el que no cambia. Y acá el que no cambia es D, que también vale 1. Pero no sería ese primero. Y la mecanismo de A por C prima. Ya, ahí. La D tampoco. No, porque D vale 1 y D vale 0. Ya. No, porque hicimos el circular medio. Ahora vamos a hacer este. Es fácil porque se ve aquí el tiempo. Sería C' por D. Y siguiendo la misma lógica, si estoy encerrando 4, 1, ¿cuántos literales dicen esto? 2. 2. Estoy encerrando 4, 1. Aquí tiene el otro. Ya, ¿cuál? Este de aquí. Ya, ¿cómo así? Este va arriba así. Los que no cambian es ese y este. Es prima, claro. Y cuando es 1 es prima, no es D. ¿Y por qué ese uno y como ensayo el único grupo de 2 que tiene? Porque tomamos eso. ¿Lo ves? No, porque como este uno está solo, la única forma de cerrarlo es que sea en un grupo de 4 un grupo de 2. Y de 4 no, porque lo tengo uno acá. Si usted tiene uno aquí, hago esto. ¿Pero por qué no hay grupo de 2 dentro de los grupos de 4? No, pues sí hay. Pero acuérdate que la regla es encerrar la mayor cantidad de unos y la menor cantidad de grupos. Por eso tú siempre partes por más grande. Esa es la grande. O sea, la regla es la mayor cantidad de uno en la misma variable. Porque lo que Pablo entiende es que usted está resumiendo toda esa extensión, generador de F hacia allá, pero empieza por lo más grande, ¿cierto? Pero solamente significa lo que cerró los grupos. Sí, pues significa lo que encerré. Y esos grupos son como un cuadrado, o sea, eso no lo simplificó.
No, porque a ver, este ya está resuelto. ¿Ya? Este está resuelto. Este está resuelto. Me falta qué pasa con este. Para que queden ya los grupos todos completamente diferentes. Ya, pero es así. Es S intersectado con estos extremos de acá. Por B prima, por B prima. Entonces, esto sería, si hago así, esto sería A por B prima. ¿Por qué es algo que Porque A vale 1 y B vale 0. Aquí. Y ahora cuando hago el medio aquí, ¿cuánto cambia? El D que vale 0, por tanto sería B prima, porque acá C vale 0, que C vale 1. No va a raíz. No, perdón, de prima. Claro, y como son dos unos los que estoy encerrando, los literales deben de ser 1, 2. ¿Y ahí terminó la simplificación? Sí, debe. Listo, esa es la ecuación mínima. No, que ya terminé, porque ya encontré todo lo Sale. Ahora vamos a. Ya. Profe, ahora con esa simplificación van a dibujar el. Sí, pues simplificado, vamos a dibujar. No va a faltar que dibujen algo. Ya, entonces C con compuertas A sumadas a compuertas O. Entonces esto sería así. AC' es una de dos entradas. Y sería A y C'. Entonces, tenemos que hacer el multiplicador. Ahí tengo una. Vamos a lo pendiente, vamos al siguiente. B por B también tiene dos entradas. B, D, aquí, y ahí tengo la otra. Vamos al tercero, C' por. Sería una hora aquí, y una D. Ahí. Ya. Profe, ¿por qué se dibujó así? Porque así hay que educarlo. Sería Ya, entradas. una A normal. Ya, aquí ponemos la entrada que grabamos. A sería normal. Y después hay una D con humor. Un negador. Un negador, ese es el que era la misma, claro. Y de prima el negador también. Eso así, sería F y esto sería F. Esa es la negación. Y el último sería D', que sería acá, Y una. negador acá. Y ahora lo que vamos a tener que hacer es conectar mediante compuertas OR, porque eso solamente es una. Entonces yo lo puedo hacer así. Una acá. Una acá. Y después se juntan con los otros sumadores. Pero que no se puede cambiar toda una sola U. Sí, si tiene 4 entradas, sí. Pero que se vea bonito, se ve. Claro, pero ahí vamos con esto. Las compuertas, las implementaciones son de máximo 4 entradas. Ya. Entonces tú ni 6, cumple una de 4, una de 2. Por eso lo hice así para que entiendan que se puede tener. Entonces, ese es, y es también. Brígido. Entonces es mucho más fácil armar esto cuando usted lo haga en el PLC. ¿Cuál es la? Las manos, porque estas son las manos. Y estas son las cosas. Entonces, profe, igual es como. Porque es como. Ya, listo. Profe, que igual es como poder ocurrir la matemática que para buscar el círculo se va en F y voy a hacer las multiplicaciones y después la suma. Claro. Ya depende de ustedes. Profe, entonces esto más o menos va a ser exactamente. Y lo de no lineal, eso va a o elaborar. Ya, y el otro grupo, así que tengan buena tarde. Buen día.
Ah, ya, el último de la talla. Sí. Era pregunta.